Buenas tardes, en la ciudad de Bogotá, siendo la hora las 12:14 de la tarde del día 10 de mayo del año 2023, fecha y horas señalados para llevar a cabo la continuación de la audiencia de instrucción y juzgamiento en la etapa de alegaciones dentro del proceso de privación de los derechos de la patria potestad iniciado por la señora Dayana Alzate Góngora en contra del señor Valdemar Acevedo Pimienta, radicado bajo el número 2019-906, la suscrita juez 14 de familia, la declara abierta para tal fin. Se deja constancia de que para la celebración de la audiencia se envía la invitación a los siguientes correos electrónicos: dalsate9@gmail.com, que corresponde a la dirección electrónica de la señora Dayana Alzate Góngora, demandante de proceso; al correo alzateabogado@gmail.com, que corresponde a la dirección electrónica del doctor Diego Alejandro Alzate Echeverry, apoderado de la parte del demandante; al correo rudalongas@gmail.com, que corresponde a la dirección electrónica del doctor Rubén Darío Longas Zuleta, apoderado de la parte demandada; al correo nace.alfonso@icrf.gov.co, que corresponde a la dirección electrónica de la doctora Nancy Fabiola Alfonso, señora defensora de familia, suite al juzgado; y al correo jadarme@procuraduría.gov.co, corresponde a la dirección electrónica del doctor José Ignacio Adarme Rodríguez, señor agente del Ministerio Público adscrito al juzgado. Por favor, se puede identificar los asistentes. Señora Dayana. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Dayana Alzate Góngora, cédula de ciudadanía 45-534-387 de Cartagena. Muy bien. Gracias, señora Dayana. Muy amable. Doctor Diego. Sí, muy buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Diego Alejandro Alzate Echeverry, soy el apoderado de la demandante. Mi tarjeta profesional es 211-871, correo electrónico alzateabogado@gmail.com, exhibo mi tarjeta profesional. Gracias, doctor, muy gentil. Sí, señor. Gracias, doctor. Doctor Rubén. Muy buenas tardes, señoría, para usted y para todos los presentes en esta audiencia virtual. Mi nombre es Rubén Darío Longas Zuleta y me corresponde defender los intereses del señor Valdemar Acevedo Pimienta. Los demás datos ya se encuentran en su carpeta virtual, señoría. Muchas gracias. Gracias, doctor. Don Valdemar, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Mi nombre es Valdemar Acevedo Pimienta, cédula ciudadanía 79-795-108 de Bogotá, señora juez. Gracias, don Valdemar. Doctora Nancy. Buenas tardes para la señora juez y para todos los asistentes a la audiencia. Nancy Fabiola Alfonso Ruiz, funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, defensora de familia adscrita al juzgado 14 de familia. Gracias, señora juez. Gracias, doctora Nancy. Bueno, dando continuidad a la audiencia de instrucción y juzgamiento de la etapa de alegaciones, entonces, doctor Alzate, el despacho le concede el uso de la palabra para que por favor presente sus alegatos, doctor. Muchas gracias, doctora. Procedo entonces con los alegatos de conclusión, los cuales dividiré en dos etapas. La primera de ellas tiene que ver con el abandono total que el señor Valdemar Acevedo Pimienta ha realizado en cuanto a su hijo aún menor de edad, Miguel Ángel Acevedo. Y lo podemos demostrar de la siguiente manera. Dicho sea de paso, que mediante la Ley 1098/2006 en su artículo 129 indica que mientras el deudor no cumpla la obligación alimentaria que tenga respecto del niño, niña o adolescente, no será escuchado en reclamación de su custodia y cuidado personal ni en ejercicio de sus otros derechos sobre él o ella. Este aspecto normativo es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, dentro del proceso, como se ha tramitado y dando relación al principio de defensa y al debido proceso, el señor Valdemar fue escuchado en audiencia y en esta misma audiencia, a mi parecer, se ha logrado la confesión que demuestra el abandono, que es la causal invocada en este proceso, ya que a la pregunta de la señora juez en el
minuto 21:03, manifiesta de manera clara, abro comillas, no he cumplido con mis obligaciones alimentarias. De la misma manera, al momento de responder, pregunta que yo le realizara en la última audiencia, al minuto 29:47, indicó tranquilamente que del año 2016 al año 2022 no tuvo ningún contacto con su hijo, incluso habiendo viajado a Estados Unidos en el año 2018. Por si fuera poco, y algo que nos da el total convencimiento, es que al minuto 34:18 manifestó que el nacimiento de su hijo, Miguel Ángel, ocurrió en el año 1996. Pues es claro que si tuviera 27 años no estaríamos en un proceso de privación de patria potestad. Les recuerdo que fue en el año 2005, el 16 de octubre, que nació su hijo Miguel Ángel. Además de lo anterior, al minuto 47:06 se puede inferir al decir del propio demandado que nadie le ha obstaculizado ni le ha impedido realizar las visitas a su hijo. Abro comillas. Todo lo contrario, la gente me incita a compartir con mi hijo. Lo anterior se puede extraer del interrogatorio realizado al señor Miguel Ángel Acevedo. No obstante, existe una prueba contundente y es el proceso ejecutivo de alimentos que cursa actualmente en el juzgado 17 de familia del circuito de Bogotá. Este proceso ejecutivo de alimentos fue radicado el día 11 de junio y fue admitido el 22 de noviembre del año pasado. De este proceso ya se ha notificado el señor Miguel Ángel. En este proceso hay un embargo y se debe la suma de 54.740.000 pesos. Es decir, el señor Valdemar se ha sustraído de sus obligaciones alimentarias como reposa en el radicado 2022-442 del juzgado 17 del circuito desde el mes de noviembre del año 2012. Señora juez, yo considero que por las razones esbozadas, por el poco conocimiento, por el abandono de las obligaciones legales, se debe privar de la patria potestad al señor Miguel Ángel Acevedo Pimienta en relación con su hijo Miguel Ángel Acevedo Alzate. Muchas gracias. Gracias, doctor Diego. Doctor Rubén. Muchísimas gracias, señoría. Partiré de los alegatos de conclusión desde el punto de vista del inicio de la relación entre la señora Dayana y el señor Valdemar. Primero quiero referirme al inicio de dicha relación, puesto que mi prohijado en el mismo día de su matrimonio, cuando su padre le entrega a la novia y le dice a mi prohijado que su hija no se merece a un personaje de tan poca monta como es él, que él no soportaba la idea de ver a su hija casada con un pobre don nadie, un policista. Señoría, imagínese pues usted el inicio de una relación que empieza rompiendo los lazos de unión que existe entre la pareja. Entonces, señoría, ese matrimonio empezó mal desde... ¿Qué hizo la familia con su hija en embarazo de un policía mal mirado por la misma familia? Conseguirle y montarle un almacén para que pudiera pasar los días en su negocio y evitara la soledad de la vivienda, toda vez que mi prohijado tenía que dejarla sola para cumplir con sus obligaciones laborales. Señoría, recuerde que un policía es como un gitano, hoy está aquí y mañana está allá, y muchos de los hogares de los policías tienen rompimiento precisamente por ese tipo de situaciones a los que se ven abocados. Por lo tanto, señoría, lo que mal empieza normalmente mal acaba. Y un matrimonio que se realizó el 15 de abril de 2005, y mucho cuidado, señoría, con una convivencia menor de 6 meses, termina con un divorcio
por juzgado el 27 de marzo de 2008. Escasamente 3 años de una relación que desde el principio ya estaba rota. El 16 de octubre de 2005 nace el niño Miguel Ángel, es decir, que la señora Dayana ya estaba en embarazo para la fecha de la boda. Como vemos, señoría, la relación entre la pareja ya tenía un rompimiento desde el mismo momento en que su padre le dijo dichas palabras tan ofensivas a mi prohijado. Y como escuchamos a la suegra que hoy está viviendo en Argentina y que también está separada, que ella decía que fue por infidelidad de mi prohijado, y la realidad no fue esa. La ruptura fue por la incompatibilidad de caracteres aunado al mal ambiente generado por los suegros de mi prohijado. Además, señoría, como casi siempre ocurre en estas circunstancias, la madre, en este caso doña Dayana, no quería recibir nada de su expareja para mostrarle su independencia y su solidez económica, amén que aduce la protección de los padres en los menesteres personales de la señora Dayana para esa época. Dice la suegra, persona divorciada, que don Valdemar poco se interesaba por los niños, pero señoría, ¿cuál era el ambiente que se formó entre las parejas? Esa forma tan despreciativa de doña Dayana para con su pareja Valdemar impedía que éste se acercara a su hijo porque no había empatía, porque desde ese momento la madre y sus familiares más cercanos le crearon un mal ambiente para que no se acercara a él. Todo se veía y se ve bajo la lupa socioeconómica y laboral. Era, es y seguiría siendo un don nadie a los ojos de dicha familia entera. Señoría, cualesquiera persona en esas circunstancias se va retirando para mantener una defensa preventiva y por los siguientes motivos. Primero, como protección personal, es decir, no dejando que se vulneren los principios morales y psicológicos de mi prohijado. Segundo, porque con esta ausencia se evitó las circunstancias que se hubieran podido salir de cauce y terminar en una tragedia de violencia general. Señoría, para el año 2011, cuando el niño tenía tan solo 6 añitos, la señora Dayana solicitó a mi prohijado que le autorizara mediante firma escrita la salida del niño y de ella por un supuesto viaje de placer a los Estados Unidos. La verdad sea dicha ante usted, señoría, esa era la excusa perfecta para abandonar el país y de paso buscar la residencia en el país del norte, mintiendo de una manera descarada cuál era el verdadero fin de su dichosa ida. Y después hubo un arreglo formal. Desafortunadamente el arreglo formal quedó en palabras porque de eso se trataba, que se invirtiera la plata de los dineros del arreglo por alimentos en ir ahorrando para que pudiera ir a visitarlo al país del norte, como de hecho ocurrió en el año 2015. Y veamos qué ocurrió en esa visita, señoría. Todos sabemos que es muy costoso para una persona con ingresos modestos de servidor público poder surgir y remediar todos los gastos que se tienen en unas circunstancias como este viaje, señoría. Porque don Valdemar no tenía a dónde llegar y por la misma debía hospedarse en un hotel para poder asistir y estar cerca con su hijo. Por petición de la misma madre, don Valdemar debía asistir a su hijo para que no perdiera el colegio. Las circunstancias de la medida en cuanto al uso de los artículos electrónicos fue muy enfática la señora madre de Miguel Ángel, de decirle que le prohibía totalmente el juego de PlayStation, de tablet, de teléfono, etcétera, etcétera. De la madre, a saber del comportamiento del niño, incluso le insinúa que no lo deje utilizar dichos aparatos. Señoría, esto no es lógico para una persona que llega a tratar de recomponer muchas de las debilidades de la relación. Eso no puede ser así. ¿Cómo se convive con el niño para esos días? De su visita en Nueva York, esa convivencia fue traumática y problemática, porque de una manera desastrosa el niño no recibía instrucciones. El niño quería hacer lo que quisiera, lo que le viniera en gana. El niño le decía a su padre, no me diga hijo, porque usted nunca me crió. Señoría, ¿quién le metió esas ideas a la cabeza a un niño
que estaba simplemente, la familia debe estar regulada, es para protegerlos y darles cariño. Y si hay inconvenientes, que no son los primeros ni los últimos que va a haber en dicha relación familiar, ni en esta ni en cualquiera, es precisamente lo que se trata es que la madre o el padre no se vuelvan vengativos y cojan al niño como un escudo en favor de sus intereses. Cuando don Valdemar le comunica a la señora Dayana el comportamiento del niño, ella le insinúa que lo castigue de forma física, a lo que él le responde: yo no puedo hacer eso. Si yo cometiera este desagüero, terminaría empeorando la situación, y estando en Estados Unidos un castigo físico contra el menor seguramente me llevaría a la prisión, porque allá las leyes de protección al menor son muy severas. Don Valdemar optó entonces por regresar al país, dado la frustración de no poder empalmar con su hijo en los términos que él soñaba. Luego vienen las llamadas y la utilización de medios de comunicación, teléfono, WhatsApp, pero siempre encontró el vacío y el rechazo. ¿Y ese rechazo de dónde proviene? De la formación que le está dando la madre al niño, en vez de prohijar que el niño se procure por comunicarse con su padre. Al final cada uno tiene sino un padre, entonces le está desprovijando para que se aleje de él. El artículo 42 de la Constitución Nacional dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Sea lo que sea, los padres, si tienen sus contingencias, sus peleas, sus diferencias, no deben utilizar a los niños como instrumentos. Por el contrario, hay que sembrar siempre la semilla del amor, del respeto por sus familiares, por sus padres y por sus mayores. Señoría, ¿qué pasaría, por ejemplo, señoría, si la madre de Miguel Ángel, digamos, no tiene otro hijo con su pareja y por casualidad, ojalá que no ocurra, ella falleciera? Entonces el niño se queda solo. Y entonces la familia de Colombia, ¿dónde quedaría? Porque recordemos, señoría, que la formación integral que se está dando en los Estados Unidos es una desformación, es una deformación de la familia, porque es una gente fría, muy distante familiarmente. Eso no es lo que nos sucede a los latinos. Los latinos estamos por encima del bien y del mal con relación a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos y en general a todo el núcleo familiar. Porque recuerde, señoría, que es que Miguel Ángel tiene una hermana que también es parte de ese núcleo familiar, y algún día, cuando Miguel Ángel ya tenga capacidad para entender cuál fue la ruptura que tuvieron sus padres, entonces él podrá decidir por sí mismo en qué lugar de esa relación se tiene que ubicar él. Si fue por el lado del padre, o fue por el lado de la madre, o fue por el lado de los dos. De todas maneras, solamente eso es una comprensión que Miguel Ángel va a tener cuando ya esté maduro en su pensamiento y cuando su argumentación y sus sentimientos comiencen a develarle realmente frente a qué tipo de padres está. ¿Qué aprende un latino en la educación en ese país? A ser frío y a ser distante y dar poco reconocimiento a la familia. Señoría, recuerde usted que estamos viviendo y sintiendo un país lleno de angustias, de soledades, de frustraciones, donde los jóvenes están llegando al punto de realizar horrendas masacres a nombre de esas. Porque de todas maneras tenemos que entender que esas soledades están cobrando demasiadas vidas en medio de las angustias de los jóvenes. Yo le pido a su señoría que Miguel Ángel para estos momentos tiene 17 años, 6 meses y 24 días. No castigue a este joven con un fallo que ya muy poca cobertura va a tener. Permítale que el tiempo que le falta para emanciparse, que son menos de 6 meses, recorra él solo ese tiempo y llegue a su emancipación de una manera natural y no traumática como será una sentencia
en contra de lo que iría en sus intereses. Una sentencia en este sentido sería el rompimiento formal con su padre y le dará pie a la señora Dayana para que siga ahondando el rencor contra su padre y los demás familiares que tiene en Colombia. ¿Se imagina usted, señoría, si Miguel Ángel renuncia a su padre y a su familia en Colombia y que le pase algo a su mamá? ¿En qué posición quedaría Miguel Ángel? Realmente esta situación es para preocuparse. Dentro del núcleo familiar actual de Miguel Ángel, su formación y sus sentimientos, y que pierda esa conformación latina de respeto por sus mayores. Una emancipación por medio de sentencia, faltando tampoco para que él alcance de forma natural, crearía, señoría, un abismo insondable en la relación de su padre con sus hijos, y en la cual, señoría, Miguel Ángel nunca le perdonaría, porque se sentiría traicionado, abandonado y sin un futuro claro para su desarrollo emocional. Por el contrario, su señoría, si se da la emancipación de forma natural, se crearía una nueva base para volver a desarrollarse sentimiento de afinidad con los suyos en Colombia, lo que hoy le estoy solicitando a usted como mujer, como madre si lo fuera, y que el futuro que se puede lograr dejando que transcurra la emancipación de una manera libre, recuerde, faltan menos de 6 meses, pues le haría mucho bien a él, porque le daría pie para que más adelante ya pueda entender qué fue lo que sucedió en todo ese entorno familiar. La emancipación natural sería una nueva renacer para cultivar poco a poco esa nueva tendencia a la unión. Oigamos lo que dice el artículo 314 del Código Civil: emancipación legal. Se efectúa, entre otras cosas, por el hecho del hijo haber cumplido la mayoría de edad, o sea, de una forma natural, sin una transición como la hemos tenido todos. El artículo 315 dice emancipación judicial. Se efectúa por sentencia del juez cuando se incurren en algunas de las siguientes causales: abandono del hijo. Señoría, esta es una causal que realmente, siendo objetiva, no se ha cumplido en su totalidad. Él ha tenido la voluntad, ha buscado los medios, fue hasta allá, se integró con él, pero el niño ya está en otro mundo muy distinto, porque es que cuando un padre comienza a influir de manera negativa en los sentimientos de un niño, lo que está procurándole es destrozarlo efectivamente. Señoría, esa causal objetiva no se cumple para mi prohijado, puesto que, le repito, lo visitó al Estados Unidos. Ya lo dijo el señor abogado, que mi prohijado tiene embargado el sueldo, en un 50%. Imagínese, una persona con el 50% del salario embargado no podría volver a optar por salir de Colombia si él quisiera poder lograr esta meta de hacer buenas migas con Miguel Ángel otra vez. No lo podría hacer. No obstante, debe precisarse que los derechos que componen la patria potestad no sean otorgados a los padres en provecho personal, sino en el interés supremo del hijo menor, facultades que están subordinadas a ciertas condiciones y tienen un fin determinado. Y los derechos que se deriven de la patria potestad son derechos instrumentales, cuyo ejercicio restringido única y exclusivamente a sus titulares. Solo será legítimo en la medida que sirva al logro del bienestar del menor, como lo reza el artículo 44 de la Constitución Nacional, tener una familia y no ser separado de ella. Por último, para terminar los alegatos de conclusión, la defensa le solicita de la manera más respetuosa se aplique la 314 del Código Civil, que sería la emancipación legal. Muchísimas gracias, señoría. Usted, doctor Rubén, muy amable. Doctora Nancy. Muchas gracias, señora juez. Aló, doctora. Dios. Doctora Nancy. No la estamos escuchando, doctora Nancy.
No la veo. Doctora Nancy, está conectada. Okay. Doctora Nancy. No, no la escuchamos, doctora. No, no la escuchamos. No. Ahora sí. Aló. Aló, doctora, ¿ahí me escucha? Perfectamente, sí, señora. Ahora sí, doctora. Listo, doctora. Bueno, en calidad de defensora de familia adscrita al juzgado, presento los alegatos de conclusión en los siguientes términos. Se presenta demanda de privación de patria potestad, alegando como causal para la misma el abandono del padre hacia el hijo. Dentro del trámite procesal surtido, se recaudaron pruebas que fueron legal y oportunamente allegadas al proceso, las cuales dan cuenta que efectivamente el demandado abandonó no solo económica, sino emocionalmente a su hijo, sin que existiera una justificación o una causal para ello. Asimismo, dentro del mismo plenario, podemos evidenciar que el interrogatorio de parte rendido por el demandado, el mismo justifica su conducta en el hecho de, primero, haber autorizado la salida del país del niño y que esto contribuyó a que se rompiera el vínculo paterno-filiar. De otro lado, argumenta haber llegado a un acuerdo con la demandante acerca del pago de las cuotas alimentarias, permitiendo la primera de las enunciadas que se sustrayera de la obligación presuntamente, porque no se encuentra aprobado, con la finalidad de ahorrar esos dineros para trasladarse a los Estados Unidos, situación que realmente ocurre y que con posterioridad a su regreso a Colombia él mismo acepta no haber cumplido con la obligación alimentaria, pese a que al parecer no tenía la voluntad ni la intención de retornar a dicho país con el fin de mantener un vínculo paterno-filial con el niño que ocupa en este proceso. De otro lado, no se evidencia que el padre haya iniciado acciones con miras al restablecimiento no solo de la comunicación con su hijo, sino que hubiera iniciado acciones con miras, según se decantó dentro del trámite procesal, a que se evitara el tema de la sustracción de la obligación que tenía la progenitora de permitir el acceso padre e hijo. Es decir, hubiera podido iniciar para ese momento, el restablecimiento internacional sin que se haya dado muestras de haber incoado dicha acción, habida consideración de todo lo que se ha planteado dentro de este proceso como medio exculpatorio del incumplimiento de los deberes que se tenían como padre para ese momento. En ese orden de ideas, esta Defensoría de Familia le solicita a la señora juez que se pronuncie que su sentencia esté amparada en las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso y que se tome una medida que haga valer la supremacía de los derechos del niño. No es nada más de mi parte, señora juez. Muchas gracias. Gracias, doctora Nancy. Bueno, doctores, en este momento el despacho es sencillamente dar un enunciado, un sentido del fallo. La sentencia como tal, y señora Dayana y señor Valdemar, se irá a dictar dentro del término que establece el artículo 373 del Código General de Procesos. ¿Listo? O sea, se va a hacer de manera escritural. Una vez se pronuncie el despacho de manera escritural, se le remitirá a cada uno de ustedes a sus correos electrónicos para lo que pues, ustedes a bien tengan si desean ejercer pues, el derecho de contradicción. Bien. Vuelvo a repetir una vez más, se va a dar sencillamente un enunciado del sentido del fallo. Como antecedentes, se tiene que la señora Dayana Alzate, a través del apoderado que la representa, presentó demanda en contra del señor Valdemar Acevedo Pimenta, con la finalidad de que se decrete la privación de los derechos de la patria potestad que tiene el progenitor sobre el menor por haber
incurrido en la causal segunda del artículo 315 del Código Civil, que se decrete el otorgamiento exclusivo de tales derechos en cabeza de su progenitora, se inscriba la decisión en el registro civil de nacimiento del niño y se condene en cosas a la parte demandada. Fundamentó las pretensiones en los hechos que de manera concreta son los siguientes. Los señores Valdemar Acevedo Pimienta y Dayana Alzate Góngora contrajeron matrimonio en la Notaría Décima de Medellín el día 15 de abril del año 2005, quienes convivieron en la ciudad de Medellín, en el barrio de San Bernardo. Luego, mediante sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Medellín, proferida el 27 de marzo del año 2008, se decretó el divorcio y la disolución de la sociedad conyugal, la cual fue liquidada por escritura pública número 1268 del 25 de julio del año 2008. El menor, M.A.A.A., nació el 16 de octubre del año 2005, respecto de quienes antes de su nacimiento las partes habían acordado una cuota alimentaria de 210.000 pesos. Posteriormente, el 11 de noviembre del año 2009, la demandante citó de nuevo al demandado para llevar a cabo un nuevo acuerdo en materia de alimentos y visitas, pues ambos aspectos hubo un claro incumplimiento, es decir, el señor Valdemar nunca visitó a su menor hijo ni le dio lo necesario para su alimentación. La demandante, Dayana Alzate, y su menor hijo han realizado su vida de manera independiente y autónoma. El señor Valdemar Acevedo nunca proporcionó los gastos necesarios para la manutención, alimentación, educación, recreación del niño, así como tampoco mantuvo una relación cercana con el menor. Dadas las anteriores circunstancias, la demandante y el menor, con autorización del progenitor, viajaron a los Estados Unidos, país donde residen desde el año 2011, y tienen una nueva vida en todos los aspectos económicos, familiares y espirituales. En resumen, dice la demanda, se puede manifestar que 2 meses después de la unión bajo el rito civil de las partes se realizó la separación de cuerpos y esto ocurrió antes del nacimiento del niño y que desde ese momento hubo un abandono no solo de las obligaciones alimentarias y de visitas, sino de todos los demás aspectos por parte del señor Valdemar para con su hijo Miguel Ángel, el cual nunca llama. La demanda fue sometida a reparto el 15 de marzo del año 2018, la que inicialmente fue admitida por el Juzgado Octavo de Familia de la Ciudad de Medellín, mediante auto el 22 de marzo del año 2018. Luego de haber surtido la parte del trámite de dicho proceso, el juzgado, mediante auto del 12 de febrero del año 2019, declaró la nulidad después de auto emisorio de la demanda y ordenó de nuevo la notificación de la parte pasiva. Superado el impasse que conllevó la nulidad de la actuación, el demandado concurrió al proceso a través del apoderado que lo representa y dio respuesta a la demanda y propuso como excepción, comillas, no existía abandono por parte del demandado con el menor, cierro comillas. Bien, se surtió el trámite propio de la instancia, no sin antes, pues, haberse tramitado ante la Honorable Corte Suprema de Justicia el conflicto de competencia ante la negativa de asumir el conocimiento por parte de este despacho inicialmente del proceso. Conocimiento que fue radicado al Juzgado 14 de Familia. Bien. Se continuó con el trámite procesal propio de las diligencias, se recaudaron los medios de pruebas solicitados por la parte demandante y respecto a la parte pasiva, pues, como puede advertirse el registro audiovisual, se presentó declinación de los medios de prueba pedidos por la parte demandada. Bien. Como consideraciones, pues, ha de decirse que en este caso se encuentran satisfechos los presupuestos procesales para dictar la sentencia, tales como demanda de forma, capacidad para ser parte, para comparecer en juicio y la competencia del despacho. De igual manera, se encuentra satisfecho el presupuesto material, como la legitimación de la causa por facilitar lo que se desprende con base en el registro de nacimiento del menor, en cuyo favor se dio inicio al presente proceso, dado que con base en el mismo se determinó que los extremos de esta contienda son los progenitores del menor. Bien, como puede advertirse de los hechos, la causa por la que se pretende la privación de la patria potestad es la que contempla el artículo 315 del Código Civil, numeral segundo, que hace referencia al abandono del niño. Para efectos de poder demostrar los hechos que estructuran la causal invocada, fueron decretados varios medios de prueba a petición de la parte actora.
se practicaron los testimonios de la señora Jenny Marilyn Cárdenas Góngora y la señora María Janet Góngora Ateortúa. De igual manera, se escucharon a ambos extremos del proceso en interrogatorio. Bien. Los resúmenes de lo dicho por cada una de las partes, así como de los testigos, pues no lo voy a mencionar acá, pues por ello va a quedar en la sentencia escritural. Sencillamente voy a decir es lo que emerge a juicio del despacho de esos medios de convicción. Bien. De los medios de prueba recaudados en el proceso para el despacho, quedó debidamente demostrado el abandono absoluto del demandado frente a su menor hijo. Por los testimonios de cargo rendidos por las señoras María Janet Góngora Ateortúa y Jenny Marilyn Cárdenas Góngora, se desprende que el demandado se despreocupó por la suerte de su menor hijo, dado que refirieron que para la época en que el niño se encontraba en Colombia, fueron pocas las veces que tuvo contacto con el menor. Pues según refirió Jenny Marilyn Cárdenas Góngora, comillas, él se comunicó 2 veces con el niño, ha sido mucho. Fueron coincidentes en afirmar que el progenitor ha sido un padre ausente, dado que no ha estado pendiente del niño, ni económica ni afectivamente, siendo la demandante quien siempre ha respondido económicamente por los gastos del menor, hecho que resultó corroborado por el propio demandado en su interrogatorio, pues el señor Valdemar Acevedo mencionó que visitaba al niño 1 o 2 veces al año y que el aporte económico o seguro no era constante. Alejamiento que hizo más evidente a partir del momento en que el niño se radicó en los Estados Unidos, así como la ruptura de los lazos afectivos entre padre e hijo, pues no quedó demostrado que el padre intentara por algún medio tener contacto con el niño, circunstancia que conllevó a que en la visita que realizara el progenitor a los Estados Unidos en el año 2015 no hubiera tenido una buena conexión con el menor, época desde la cual el propio demandado admitió no haber vuelto a buscar a su menor hijo. Ni siquiera cumplió con el suministro de la cuota alimentaria. Además, expuso haberse perdido los lazos afectivos y que el sentimiento no era el mismo. Quedó evidenciado que el progenitor ni siquiera intentó tener un acercamiento con su menor hijo cuando tuvo oportunidad de regresar a dicho país en el mes de noviembre del año 2018, ocasión en la que estuvo en Miami, actitud que sustentó en el hecho de que la progenitora dijera, comillas, ni siquiera volviera a arrimarse, cierro comillas, lo que de ninguna manera justificaba tal proceder, pues al margen del comentario que hizo en su momento la progenitora, lo cierto es que por parte de la misma nunca existió impedimento para que pudiera tener un contacto con el joven. Al punto que para el año 2022, según lo admitió el mismo demandado, este logró contactarse con el niño a través de la red social Messenger, lo que fue permitido por la progenitora, ocasión en la que el mismo joven le pidió que no le dijera hijo, que no lo llamara y que no se sentía que él fuera el papá, actitud adoptada por el joven como consecuencia del alejamiento de la que demandaba. Por esa razón, el despacho considera que está suficientemente demostrada la causa, están demostrados los hechos que estructuran la causal invocada. Por esa razón, la decisión será estimativa de las pretensiones de la demanda, esto es, se privará al demandado de los derechos de la patria potestad que tiene sobre su menor hijo y los mismos quedarán radicados de manera exclusiva en cabeza de la progenitora. De igual manera, pues se dispondrá la inscripción de la decisión en el registro civil de nacimiento del niño y se condenará en cosas a la parte demandada. Bien, este es el sentido del fallo, doctores. Vuelvo a repetir una vez más. Dentro del término que establece la ley, se emitirá la sentencia escritural, se les remitirá a sus correos electrónicos para que, si bien lo tienen por supuesto, puedan ejercer el derecho de conciliación. Bien, muy bien. Entonces vamos a dar por terminada nuestra audiencia. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, termina siendo la hora a las 12:52 de la tarde. Doctora Nancy, mil gracias. Doctor Rubén, doctor Diego, don Una Valdemar. feliz tarde para todos. Buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde para todos, que estén muy bien.